Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amables oyentes de su programa Un Café con Germancho, hoy con un invitado especial, Fernando Vera, arquitecto, máster en Planificación y Gestión del Territorio en la etapa de tesis y asesor del concejal Emel Rojas. Bienvenido y gracias, Fernando, por venir a este programa. Bueno, Germancho, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes. Gracias por estos momentos. Conferencista en el tema de Plan de Ordenamiento Territorial, consultor, constructor y asesor. Empecemos contándole a nuestros oyentes sobre la maestría, cuál es el objetivo de la maestría y qué proyecto está desarrollando para obtener el título. Bueno, la maestría toca con un tema bastante actual. Toca con el Regiotran de Occidente, que toca los municipios de Faca, Madrid, Funza y Mosquera. La maestría tiene un nombre, o el título que le di fue Infraestructura Ferroviaria en Bogotá, Región, Análisis de la Conectividad en los Municipios de Impacto Directo. ¿Cuál es la intención realmente? No es cómo se mueve el tren, porque mucha gente creería se está hablando del Regiotran, entonces cómo se mueve el tren. No, es cómo se comporta lo urbano alrededor del tren. Eso tiene que ver con todas las situaciones como la movilidad, como las afectaciones que puede realizar este Regiotran sobre todo el eje ferroviario en los municipios. Los municipios tienen muchas características que se perdieron hace mucho tiempo cuando el tren era lo principal y era el eje articulador de todo el territorio. Hoy va a volver a ser lo mismo. Pero entonces, ¿qué se busca con la tesis? Con la tesis lo que se está buscando es que ese eje articulador vuelva a tener la preponderancia en una forma de asociatividad de los municipios, de tal manera que ellos puedan generar asociaciones directas entre ellos mismos. O sea, la idea es que Funza y Mosquera se hagan una unidad funcional de asociatividad, y Faca y Madrid sean también una unidad funcional de asociatividad. ¿Con qué fin? Uno, con que todo el territorio sea planificado de una manera ordenada. Eso es lo principal. Lo segundo, que los proyectos los hagan mancomunadamente, porque durante el tiempo y la historia de nuestros municipios y nuestra Colombia, siempre políticamente ha sido un problema entre los municipios vecinos. No se han puesto de acuerdo en nada, y esto los va a obligar. Pero entonces la intención es que haya un ordenamiento territorial de todo el eje ferroviario, de tal manera que ellos puedan gestionar, inclusive puedan lograr dineros de la banca multilateral, de organizaciones como ONGs internacionales, para desarrollar proyectos mancomunados. Ahora hablemos sobre las ventajas del metro subterráneo según la experiencia de las ciudades que lo han implementado. Bueno, tienen dos aristas, ¿no? Los metros tienen dos aristas subterráneos. Los subterráneos son interesantes y a todo el mundo le gusta la idea de subterráneo, pero cuando usted se pone a pensar en que hay que bajar 20, 30, o como en este momento está pasando en la última línea del metro de Londres, que es la línea de la Reina, son 92 metros de profundidad. ¿Eso qué quiere decir? Que en la movilidad de las personas va a tener demasiadas demoras para llegar a tomar sus carros. Aun cuando es muy rápido moverse y ágil, va a tener demasiado tiempo para una persona llegar hasta esos puntos. Ahora, por ejemplo, el metro que alguna vez se quiso hacer en Bogotá, porque eso es lo que muchos piensan, era el metro tipo Caracas. ¿Caracas cómo se hizo? Por un sistema que llama trincheras. Las trincheras que se abren unos socavones grandísimos hasta la profundidad donde va a ir el metro, pero por toda la ciudad. Eso significa romper toda la ciudad por todo el lugar donde vaya, con las demoras que esto significa y el valor que tiene, además de las vidas que se exponen, porque se exponen mucho las vidas en estos socavones, y llegar hasta la profundidad es altamente costoso. Pero lo más malo es la cantidad económica que representa, o el valor económico que representa. Normalmente es un valor más del doble de lo que vale una línea aérea. No sé si eso es suficiente o ampliamos algo. Bueno, ahí estaría bien. Fernando, Marlon Becerra, que es un odontólogo que hace unas entrevistas también, él le pregunta a la mayoría de los invitados
en una balanza, ¿cómo ha sido su vida, Fernando? ¿Fácil o difícil? Bueno, yo consideraría que ha sido equilibrada. Realmente no he tenido sobresaltos porque pues yo vengo de una familia de clase media. Realmente mi papá tenía unos negocios y eso permitió que nosotros desde pequeños tuviéramos prácticamente todo. Inclusive cuando entramos a la universidad se nos dio todo a nosotros en ese sentido y eso pues fue de una manera fácil. Pero cuando ya uno se enfrenta a la realidad, que los padres ya no son los que lo sostienen y que los padres también van perdiendo su economía, pues en esos momentos también presentó ciertas dificultades que yo al salir a trabajar tuve que enfrentarme a sostener prácticamente la mitad de mi familia, de mi casa. Y eso pues no fue tan fácil. Sin embargo, gracias a Dios, en estos momentos pues ya podría decir que estamos del otro lado. Qué bien. Ahora, como la parte central de la entrevista, quiero que nos ilustre sobre las ventajas del metro elevado y también háblenos del metro de Bogotá, que afortunadamente va en una etapa importante de ejecución. Aquí sí nos podemos ampliar un poquito, Fernando. Bueno, gracias. Los metros elevados no, digamos, son lo más corriente que hay en el mundo. Prácticamente la mitad o más de la mitad de los metros son elevados. Entonces ahí vemos un metro y muchos han visto fotografías o ven videos de Shanghái, de Tokio, de Londres, del mismo Washington, en Boston, bueno, Panamá hoy día. Y aquí en Colombia el de Medellín. Y obviamente nuestro metro que ya lleva creo que más de 30 años, el metro de Medellín, que ha funcionado de una manera especial. Es un metro, el metro elevado tiene ventajas y obviamente tiene unas desventajas, pero ¿cuáles son las ventajas del metro elevado? Uno, el valor. El metro de Bogotá tiene un valor más aproximado de 12.5 billones de pesos. Eso es obviamente una cantidad astronómica, que no la imaginamos sino solamente que la decimos. Pero igualmente, dice la gente, no, pero va a valer 23, claro, porque es que cuando se saca el valor CAPEX, que es el valor indexado hacia el futuro, con las vigencias futuras y en el tiempo, pues eso va a tener un valor mucho mayor al tiempo en que se entregue y que empiece a funcionar. No solamente que funcione, sino que se alarga el tiempo en el funcionamiento y el valor que se paga va hasta 20, 30 años, creo que tenemos más o menos, el metro se estará pagando y por eso va a tener un valor más o menos de 23 billones, que es lo que habla todo el mundo. Entonces dice, no, es que no vale tanto como el subterráneo. Y tenemos el subterráneo también, la línea 2, ¿no? Esa línea 2, la línea 1 tiene 23.6 kilómetros. Es uno de las líneas más largas que hay en Latinoamérica. Es uno de los metros más largos y diríamos el más moderno. Ya podemos observar las estructuras. Hay una pregunta que la gente se hace, o una pregunta que siempre hace la gente, dice, pero es que van a hacer cambuches debajo de las líneas del metro porque es elevado. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque tiene 11 metros de alto, lo cual impide que cualquier persona se haga debajo de las líneas del metro y que se pueda tapar del agua. Eso es imposible, o del sol. Entonces nunca va a haber esa posibilidad. Nuestro metro fue concebido precisamente para que no tenga ese tipo de circunstancias. Ahora, ¿qué sucede con el metro y unas de las desventajas? El ruido, dice la gente. Este metro es un metro netamente eléctrico. Entonces, ¿cuál va a ser el ruido? El ruido que produzca en el paso. Como tiene una velocidad específica y el metro desde Bosa, que son el patio taller, hasta la calle 72 va a tener más o menos 42 minutos, va a ser el tiempo de recorrido. Algo bastante fantástico, porque hoy día nos tiramos entre hora y media, 2 horas en llegar fácilmente, digamos, porque con todo esto del tráfico que hay en Bogotá es horrible. Ahora, el metro aéreo también tiene otras cosas. Es muy agradable ver todo el área circundante que se está realizando el espacio público. El espacio público son más de 1 millón de metros cuadrados, no recuerdo ahorita el metraje, pero es altísimo, de todas las plazoletas, de la ciclovía, de las áreas duras y zonas verdes que se van a generar alrededor de este metro. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener prácticamente un parque lineal
en zona dura y zona verde, obviamente guardando las distancias de lo que es un parque verde, ¿sí? Esto es algo que lo vamos a poder vivir los bogotanos. Además de que va a dar un desarrollo impresionante por todo el lugar donde va a pasar. Ahora, dicen otra situación que le ven negativo es porque va al lado del Transmilenio. Pero resulta que es que el Transmilenio, realmente no deberíamos tener Transmilenio. ¿Pero por qué tenemos Transmilenio? Porque efectivamente cuando el alcalde Peñalosa, y hay que reconocerle a él, fue el que hizo esta gestión para que el metro existiera, en su momento, estamos hablando años 2002, él trató de presentarle a Bogotá, al Consejo de Bogotá varias veces, una modificación al POT, al decreto 619, en el cual proponía el metro, pero nunca se lo aceptaron. Entonces él al final atinó y propuso el solo bus, lo cual sí le aceptó el Consejo de Bogotá. O sea que no se le puede echar la culpa solamente al alcalde de turno, que era Peñalosa ahí, sino al Consejo de Bogotá, que impidió que se hiciera en ese momento el metro, porque él sí lo quiso hacer en ese momento. Fíjese que después de tanto tiempo lo logra, y estamos hablando del año 2016, cuando él empieza a trabajar en ello, y aquí vamos a hablar de algunas situaciones que se presentan. El metro, pues, él quería hacer un metro mucho más grande, pero la economía de la ciudad no da, y eso es otra cosa que la gente no piensa, y es cuánto es el dinero. Creemos que tenemos el dinero, realmente nosotros no tenemos el dinero para hacer este tipo de infraestructuras. ¿Cómo se hacen estas infraestructuras? Porque entonces, ¿cómo se está realizando Pues se hacen con vigencias futuras. Esas vigencias futuras las acepta el Consejo o no. Y cuando el alcalde las propone, el alcalde propuso las vigencias futuras, quiere decir que nuestros impuestos están siendo condicionados hacia futuro para el valor del pago de esto a través de los préstamos que hace la banca multilateral y con la acción de la asociación público-privada que hicieron con el consorcio chino, que fue el que ganó la licitación. Ellos son los que ponen la mayor parte de la plata y se les va a ir pagando poco a poco este dinero. Apenas estamos empezando a pagar el dinero de Bogotá y ya estamos viendo el 65% más o menos de avance de las obras. Es algo extraordinario. Es la primera vez que vemos en Colombia una obra de una infraestructura tan impresionante en un récord de tiempo que digamos, no lo digamos récord, sino en un cronograma de trabajo que se cumple. Eso es algo que no hemos visto en Colombia y lo estamos empezando a observar a través de esta obra. Gracias a Dios, la continuidad que Galán le ha ofrecido a la ciudad, que no permitió que se detuviera el metro y que continuara, y que ahora fue a los Estados Unidos y consiguió 5 billones de pesos, porque el gobierno nacional no quiso dar el dinero que le correspondía por obligación. Son los acuerdos que se hacen las ciudades para poder enfrentar este tipo de negocios. Fue a conseguirlo y ya consiguió los 5 billones de pesos y nos da ese parte de victoria. Y eso es lo que podemos ver, que cuando hay unos burgomaestres, alcaldes, que no imprimen su originalidad, sino que continúan con lo que es bueno, podemos observar la situación de que por fin estamos mirando el metro y la gente en Bogotá lo sabe, porque no hay una sola persona que no haya visto esas infraestructuras que se están realizando. Que son incómodas, sí, eso es cierto, pero ya va pasando. Sí, señor. Fernando, ahora cuéntenos sobre su trabajo como asesor con el concejal Emel Rojas, algunos logros sobre su gestión. Bueno, antes de trabajar con el concejal Emel Rojas, yo trabajé con el concejal Luis Felipe Barrios. Yo conocí, el consejo fue por él. En esos momentos se hicieron algunas apreciaciones de situaciones como, él me presentó y me dijo, mire, hay una situación de querer hacer un terminal de transportes en el norte de Bogotá. Entonces yo hice ellos hablaban de un terminal de buses sabaneros, o sea, los buses solamente de la sabana. A mí me pareció que eso era muy corto y que lo que deberíamos propender era por tener los terminales satélites de Bogotá. En la ley 388 del 97 se establece claramente, y en otras leyes también se establece claramente a nivel nacional, los terminales de transporte que deben existir en las ciudades y en los municipios. Estos terminales de transporte por eso tenemos el terminal de transporte en un lugar que, como yo digo, en lugar de la nada, porque llegar a ese terminal de transporte es bastante complejo.
No es fácil llegar al terminal de transporte de Bogotá. Entonces yo le hice una propuesta a él para que solicitáramos en una proposición de debate frente al POT de ese momento para la revisión, que se pidieran 5 terminales de transporte. Y eso es una anécdota chistosa. El concejal, cuando fue a presentarlo, Felipe Barrios fue a presentar en el consejo la proposición, me volteó a mirar y sonrió, y en la sonrisa me dijo: oiga, Fernando, ¿usted sí cree que nos van a dar 5 terminales de transporte en Bogotá? Yo le dije: no nos van a dar 5, nos van a dar 3. Porque nosotros estamos diciendo en nuestra proposición que el terminal de transporte está obsoleto y que tienen que generarse las 5. Como esto tiene, obviamente el distrito no va a perder la infraestructura que tiene, pero sí tiene que hacer algo más, porque la ciudad ya tenía problemas. Inclusive el alcalde Mocus de esos momentos decía que la ciudad estaba dañada de la malla vial por el parque de buses metropolitanos y rurales y suburbanos y urbanos que venían desde fuera, y todos los que estaban aquí adentro que estaban dañando la malla vial. Entonces eso fue una de las formas en que nosotros defendimos la posibilidad de tener los terminales de transporte. De eso recogemos que se hicieron 2 terminales de transporte después de 2 o 3 años, salieron las resoluciones y tenemos el terminal del norte y el terminal del sur en Bosa. Queda faltando uno, que es el que estamos tratando de luchar en estos tiempos, que es el de Oriente, o sea, el que llega desde los llanos orientales. Ese es un trabajo mío que, por una proposición del concejal que estaba en ese momento, Luis Felipe Barrios, se logró el establecimiento de esos 2 terminales de transportes. Entonces es un logro realmente de la profesión como tal. ¿Y dónde estaría ubicado ese terminal de Oriente? De Oriente hay unos lotes muy grandes en la entrada de Santa Librada, que es cuando llega el túnel precisamente a mano izquierda, y ya en este momento son unos parqueaderos de camiones y de buses, ¿sí? También pues obviamente es la disposición, uno puede decir que es ahí, pero realmente quienes deciden eso son el alcalde, ¿no? El alcalde mayor con su equipo de trabajo, que pues obviamente tienen unos equipos impresionantes para encontrar qué tipo de movilidad es la que le corresponde a Bogotá. En este momento no está trabajando eso, hay que ser claros, no se está trabajando. Se tiene el terminal del norte y del sur, no le han dado la importancia y la preponderancia que tienen esos terminales realmente. Si le dieran la importancia y la preponderancia, tendríamos muy pronto el terminal de Oriente. Ahora hablemos sobre los proyectos que se adelantan actualmente en el Consejo y que serán de beneficio para todos los bogotanos. Bueno, antes de eso le voy a decir otra cosa que se me olvidó, que es precisamente con el Metro Bogotá. En la primera línea del Metro Bogotá, el alcalde Peñalosa lo diseñó hasta la calle 72, pero él luego diseñó que quería que se hiciera una segunda línea desde la calle 72 hasta la 220, 230, donde queda Lagos de Torca, porque él había diseñado la ciudad de Lagos de Torca, que se iba a realizar para 140.000 unidades de vivienda, que en este momento está aprobada y están trabajando. Sin embargo, nosotros con el concejal Emel, ya estamos hablando del tiempo del concejal Emel, año 2016, 2018, que estuvimos haciendo algunas proposiciones de control político, le propusimos al alcalde que no era necesario esa segunda línea, sino que había prioridades. No es que no se requiriera futuro, pero la prioridad no era allá. La prioridad era hacia Suba. Entonces el concejal Emel Rojas presentó una alternativa. Yo hice unos diseños en los cuales enviamos el metro, la segunda línea del metro hacia Suba, y en debates que hizo de control político el doctor Emel Rojas lo logró. Pero además de eso tenemos otro logro ahí. Es que se propuso que las estaciones, y esto quiero comentarlo, las estaciones de Transmilenio tienen un problema machísimo, que nunca fueron diseñadas para el lugar donde llegan. ¿Qué quiere decir eso? No para la conectividad del Transmilenio, sino para la salida y entrada de pasajeros. ¿Qué quiere decir? Que los pasajeros no entran ni fácil ni salen fácil. Uno puede ver en la Caracas cuando las personas pasan el semáforo, entran en borbotones. Son mucha gente tratando de entrar a las estaciones. Y eso pues no es ni agradable ni es lo óptimo para una movilidad. Entonces,
Ante eso, la propuesta nuestra fue que las estaciones del metro fueran estaciones mucho más amplias, que tomaran un sector de la ciudad bastante grande, en el cual generamos dos anillos. Esa fue la propuesta nuestra. Un anillo de 500 metros en el cual se iba a generar, además de la salida y entrada de pasajeros, unas áreas comerciales y áreas que pudieran captar valor. Eso se llama captura de valor, para que eso ayudara a rebajar el valor del pasaje del metro. Y la otra era que otros 500 metros más donde se hicieran oficinas institucionales, colegios, si se quería universidades, supercades, que fuera de amortiguación para la llegada a la vivienda. Bueno, al final, como sabemos, las administraciones no le dan el crédito al concejal que trabaja en ese sentido, y eso fue lo que hizo el doctor Emel. Él presentó claramente nuestra propuesta y logró que se hicieran algunas. Son más o menos 7 u 8 de las 16 estaciones que van a tener ese tipo de intermodalidad y de configuración urbana, en el cual ellos hicieron 800 metros a la redonda, nosotros pedíamos 1000, ellos hicieron 800, o sea que fue un logro también que hicimos en la oficina del concejal Emel Rojas. Ese como para esa parte. Ahora, la otra pregunta era... Lo que se está desarrollando actualmente, los proyectos que se están... Estamos desarrollando varios proyectos. Entonces, dentro de eso, pues, quiero hablar unos que hicimos atrás. Tenemos, de los anteriores, hicimos un proyecto que se llama Ciudad Salud. Ciudad especializada o zona especializada Ciudad Salud. Eso es también una anécdota. Los abogados, porque yo soy arquitecto, como ya lo conocieron ustedes, los abogados trataban de sacar ese proyecto de acuerdo en ese tiempo y no salía. Era un proyecto muy interesante que ha funcionado para la ciudad y sigue funcionando y seguirá funcionando, que es lograr que los hospitales que quedan en la Ortúa y el San José, la Clínica San Rafael, se configuraran en una zona grande para que pudiera generar turismo hospitalario, hospitales tecnológicos y aún una cadena, digamos, mayores camas de hospitalarias para Bogotá y para el país. Eso cuando me lo preguntaron a mí, les dije, vea, el Consejo maneja el territorio, podemos generarle a ese lugar, démosle un territorio específico, y así nos lo acepta la administración. Así se presentó y quedó el proyecto como un acuerdo de ciudad que se llama Ciudad Salud. Eso como para decir lo anterior. Y lo nuevo, en este momento, pues porque hubo otros proyectos también, pero les cuento los nuevos. Lo nuevo, tenemos un proyecto de acuerdo que se llama Patio en Casa. Ese patio en casa quiere decir de que, ¿qué buscamos? Es algo que el concejal siempre ha estado tratando de lograr, que es que la gente, que el problema que tenemos con las grúas y los patios donde llevan los carros, dejen de cobrar ese dinero que realmente nos están sacando del bolsillo a todos los bogotanos. Entonces estamos generando un proyecto de acuerdo en el cual la gente podrá llevar su carro, cuando lo tomen en ese sentido, a su casa y mantenerlo guardado en su casa. ¿Con qué? Con un chip especial que hay, eso ya está inventado, no es algo nuevo, es un aparatico que se le pega al carro, no lo pueden quitar porque inmediatamente se detecta, y eso sí causaría un problema macho a la persona que lo haga. Puede llevar el carro a su casa, pagar la multa, hacer el curso, lo que sea, o arreglar el problema que tenga, y ahí sí poder retirar el aparato y entregarlo. Eso obviamente, ¿en qué se traduce? En que solamente van a tener un costo de la multa y un valor por el alquiler del aparatico mientras lo tenga. Si lo tiene mucho tiempo, pues obviamente que se le va a volver algo costoso, pero si pagan el otro día ya solucionó y no tiene que ir a pagar 1.500.000, que vale más o menos hoy lo que le meten un carro allá en los patios, y le quitamos el negocio a los terratenientes de esos patios, que son personas bastante oscuras, y digámoslo así, porque son personas que se están quedando con más del 67% del dinero que cobran, porque al distrito solo le entra el 23%. Eso es ilógico. Ese es otro. Un negocio alto. Sí. Ahora tenemos otro proyecto que es muy interesante, que también es el proyecto del reuso del agua. A raíz del problema del agua en Bogotá, nosotros teníamos dos ideas con el concejal. La Petar Canoas genera 7 metros cúbicos de agua por segundo, limpia, tratada.
pero esos 7 metros vuelven al río Bogotá de una manera en que el río Bogotá no viene tratado de los municipios de al lado porque las petardeas ya no las ponen a funcionar. Eso es un problema que tiene que solucionar el gobernador. Pero el asunto es que esa agua se podría entubar, llevar hasta Tibitoc de nuevo, a través de un estilo de oleoducto, subir 40 kilómetros, y volver a reusarla para Bogotá, haciendo un tratamiento allá en el Tibitoc de nuevo, volverla a tratar para ponerla al consumo humano y tendríamos una recirculación que yo creo que a futuro va a ser necesario. Pero el proyecto de acuerdo no va ahí. El proyecto de acuerdo va realmente es a que la gente empiece a utilizar la resiliencia del agua. O sea, que todos los proyectos nuevos en Bogotá tengan la obligatoriedad de hacer una doble tubería en la cual el agua lluvia se reusa para los jardines, de pronto para los sanitarios de los baños del mismo conjunto, y aquellos conjuntos que, como no se le puede obligar a los que ya tienen construido, pues ellos a través de incentivos como bajas en el valor de la factura del acueducto, pues puedan hacer este tipo, digamos, de acciones. Hay algunos proyectos que yo he visto inclusive en la 68, cerca a Cafán, casi frente a Cafán de la 68, hay unos edificios que hicieron ese trabajo para reciclar el agua que ellos mismos estaban produciendo. Eso es algo excelente, porque entonces la ciudad va a gastar menos agua de la que nosotros tenemos que traer de los embalses, y eso nos va a permitir aguantar los problemas de los fenómenos como el Niño y de la Niña, que nos han retrasado la obtención del agua para los embalses y por el consumo, además para ampliar el sistema también. Ese es otro de los proyectos de acuerdo que estamos en este momento trabajando. Hay otro proyecto de acuerdo que ya tiene aprobación en primera instancia, en la comisión del plan de gobierno, porque los otros dos son de plan. En la comisión de gobierno presentamos un proyecto que se llama Capellanías. ¿Capellanías qué es? Es darle un estatus al capellán de cualquier entidad religiosa reconocida por el Estado colombiano, para que pueda ingresar a todas las instituciones del Estado cuando alguna persona lo requiera. Es algo que realmente por la libertad de cultos se debe llevar a cabo. Eso es algo que también en los convenios internacionales existe, y es algo que debemos tener en cuenta para nuestra ciudad, para que el capellán pueda llegar a esos niños por ejemplo, lo que ha pasado últimamente, tanto suicidio de niño, pero lo que el distrito puede apropiarle es un psicólogo, pero el psicólogo no es alguien que lo van a ver esos niños como un papá o como una mamá. Entonces, el capellán sí es alguien que llega a meterse en el problema del niño, y él lo podría llegar a ver como un segundo padre o una segunda madre.